bienvenida. A ver, un momentito, entonces compartimos la pantalla para visualizar el video. Bien, a ver. Las distorsiones cognitivas son básicamente errores en el procesamiento de la información que nos llevan a conclusiones irracionales. Estos errores generan casi siempre una emocionalidad negativa, que consecuentemente nos impulsa a comportarnos de un modo poco sano, útil o adaptativo. De ahí la importancia de conocerlas y aprender a identificarlas. Comenzamos con la personalización. Un estilo de pensamiento que consiste en relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. De este modo, nos sentimos responsables de todo lo que sucede, o bien sentimos que las acciones de los demás van siempre dirigidas contra nosotros. Son típicos de la personalización pensamientos como, soy responsable de su felicidad, o, lo hizo para molestarme. Seguimos con los debería. Un hábito que nos lleva a mantener reglas muy exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas o las personas que nos rodean. Es esta una distorsión que está detrás de un buen número de patologías y disfunciones emocionales, y que genera un comportamiento excesivamente rígido. Frases como, deberías trabajar más, o, tengo que ser más simpático, son típicas de este estilo de pensamiento. El pensamiento polarizado se caracteriza por una tendencia a evaluar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando los matices, y generando por tanto una emocionalidad también extrema. Pensamientos del tipo, solamente me pasan cosas malas, son habituales en este tipo de razonamiento distorsionado. Continuamos nuestro recorrido con el etiquetaje. Una distorsión que consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos, a los acontecimientos, o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. La generalización por su parte es un estilo de pensamiento que nos lleva a extraer una conclusión general de un solo hecho particular, sin que exista una base suficiente. Es habitual la consideración de que algo negativo volverá a ocurrir por el simple hecho de que ya una vez ocurrió. Es común el uso de expresiones del tipo, todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generando con ello una emocionalidad extrema. Seguimos con la visión catastrófica. Una forma de distorsión muy vinculada a la anticipación negativa del futuro sin que exista una base racional que lo justifique. Es común imaginar el peor resultado posible ante cualquier evento o circunstancia potencialmente negativa. Expresiones del tipo, seguro que me ocurre a mí, son habituales de esta forma de pensamiento. La falacia de cambio supone la creencia de que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva del cambio que se produzca en los demás o en las circunstancias que nos rodean. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes tienen que cambiar primero su conducta. O bien consideran que un cambio en su contexto vital les dará la felicidad que ahora no tienen, resistiéndose de este modo a su propio cambio. Continuamos con la inferencia arbitraria. Esta distorsión del pensamiento lleva al sujeto a una conclusión determinada sin que existan datos objetivos que apoyen esta conclusión. La persona en cuestión no utiliza las evidencias disponibles, sino que salta rápidamente a interpretar la situación de una manera determinada, tomando como base sus propias creencias, expectativas o vivencias previas. Continuamos con el razonamiento emocional. Un estilo de pensamiento que nos lleva a la falsa creencia de que todo aquello que sentimos es cierto siempre. De este modo, las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo, y no como derivadas de la interpretación personal de lo ocurrido. Son habituales las expresiones del tipo, si me siento tonto, soy tonto. O, si me siento mal, es porque algo malo ocurrió. Finalizamos nuestro recorrido con el filtraje o abstracción selectiva.
Una distorsión que nos lleva a seleccionar o filtrar únicamente los aspectos negativos de una cuestión, y a verlos como si fueran la única posibilidad. Aunque pueda ser evidente que una determinada situación tenga aspectos positivos, la persona que filtra no será nunca capaz de verlos. Se trata de una distorsión muy presente en la emocionalidad patológica. Bien, les envío nuevamente el enlace para aquellos que recién se han estado conectando. Buenas noches también. A ver, hemos visto las distorsiones cognitivas, ¿no? En el video, que justamente en la sesión anterior, en la primera clase, abordábamos y mencionábamos que son estas percepciones distorsionadas en el contenido del pensamiento, que esto pues evidentemente afecta la respuesta emocional de la persona, ¿no? Y que esto fue dado por Aaron Beck, ¿sí? Son, pero vamos a compartir ya, diferentes distorsiones cognitivas, que son las maneras erróneas que tenemos para al momento de procesar la información, al momento de interpretar una situación, como el pensamiento todo nada, la generalización excesiva, el filtro mental, descontar lo positivo, saltar a las conclusiones, la magnificación y minimización, el razonamiento emocional, las afirmaciones de debería, las demandas, el hecho de poner las etiquetas y la inculpación, ¿no? Son las distorsiones cognitivas que vamos a tener que ir identificando en nuestros consultantes. Así también las ideas irracionales, que también lo mencionamos en la sesión anterior. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con el proceso de evaluación, de intervención con los pacientes. ¿Bien? Recordamos que nosotros tenemos un primer contacto con el consultante. Por lo tanto, es importante establecer el rapport, ¿no? Que lo habíamos visto un poquito en la primera clase, que es esta relación profesional basada en la empatía, en la confianza, para que el paciente pueda sentirse en un lugar seguro, ¿sí? Siempre tratemos de realizar ciertas sugerencias, comentarios que no traspase el proceso profesional, ¿sí? Por otro lado, tener mucho cuidado con nuestro lenguaje no verbal, con nuestras expresiones faciales, nuestra posición en cuanto al cuerpo, la inflexión de la voz, la toma de apuntes, ¿no? Que no sea muy excesiva. Es decir, que yo quiera anotar todo lo que me dice el paciente. ¿Ven? Siempre hay que tener cuidado con eso, porque podría realizar un quiebre en la relación profesional con el paciente. ¿Bien? Ahora, en este primer contacto, nosotros obtenemos lo que es el motivo de consulta, ¿sí? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales el paciente desea llevar la psicoterapia? ¿Bien? Es en este primer contacto que también llevamos a cabo la entrevista, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver un poquito más. A ver, una vez que nosotros conocemos al paciente, llevamos o realizamos lo que es la entrevista, ¿no? La anamnesis, establecemos también los horarios, qué días, a qué hora vamos a encontrarnos con el paciente en la consulta, el tipo de terapia también. Hay algunos consultantes que van con una expectativa, ¿cierto? Esta expectativa, en muchos casos tenemos que preguntar, ¿qué esperas en este proceso? ¿Qué esperas o qué expectativas tienes de la intervención? Bien, ¿por qué? Porque podríamos toparnos con expectativas irreales y que no la vamos a cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos el compromiso del paciente, ¿no? Por ejemplo, que usted me resuelva mis problemas. Nosotros vamos a guiar, vamos a brindar las herramientas, las técnicas, el acompañamiento, vamos a facilitar, pero no podemos resolver todos los problemas, ¿cierto? No podemos resolver los problemas de los pacientes.
¿De quién va a depender? De él o de ella, de su compromiso, de su actuar durante este proceso, ¿cierto? Entonces, de esta manera se le pregunta al paciente, ¿qué expectativas tienes? ¿Sí? Para ver si es que estamos alineados hacia el mismo objetivo con los compromisos previamente mencionados. Bien, por otro lado, también se le informa el tipo de terapia, ¿no? ¿Qué terapia vamos a realizar durante las sesiones de intervención? Dependiendo de la formación con la que nosotros contamos. ¿Bien? Las tareas para la casa. Indicarles la importancia que tiene el replicar las herramientas, las técnicas que practicamos en la sesión, ¿sí? Y las tareas que se le va a ir dejando progresivamente durante las sesiones. Bien, tareas para la casa, por otro lado, el número tentativo de sesiones, ¿sí? A ver, aquí es importante tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos pueden preguntar, ¿cuántas sesiones tomaremos para la intervención? Si yo le digo al paciente unas 5 sesiones, por ejemplo, podríamos estar cometiendo un error. ¿Qué pasa si a la cuarta sesión hay una recaída o a la quinta sesión? ¿O qué pasa si el paciente no realiza las tareas? Bien, o estamos en medio proceso de, ¿sí? Entonces a la quinta sesión el paciente va a decir, no, no me siento, o sea, sí he visto quizás una mejora, pero no como yo pensaba o como usted me dijo. Entonces aquí le vamos a decir tentativo, que puede ser más, puede ser menos. Bien. ¿Qué más? Dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Esto en términos claros, porque sucede y pasa que no respetan a veces el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tengo paciente a las 8 y tengo otro paciente a las 9. Paciente de las 8 acude a la consulta a las 8:45 y el paciente de las 9 acude a las 9. Yo no puedo decirle al paciente de las 9 que me espere unos 30 minutos para atender al anterior paciente, porque es la responsabilidad de cada uno. Y tampoco podemos hacer una sesión en 15 minutos, porque no se va a trabajar lo mismo que cuando trabajamos 45, 50 o 55 minutos. Entonces, se le da a conocer las políticas, ¿sí? Igual de la reprogramación, porque ¿qué pasa? A veces también hay pacientes que tengo sesión a las 8 y a las 7:55 nos, nos avisa de que no va a poder acudir 5 minutos antes, ¿no? O de repente no nos avisa y después de un día recién nos envía el mensajito o el correo o a la secretaria, ¿no? Dependiendo de cómo trabaje. ¿Sí? Entonces, esto también es parte de educar en cuanto al tiempo al paciente, ¿sí? Dando a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos. Y de esta manera también hacemos firmar lo que es el consentimiento informado, que como dice su nombre, la persona va a dar su consentimiento, va a aceptar ser evaluado y llevar el proceso de intervención. Esto lo tenemos que hacer por ética, ¿cierto? Porque es un proceso en el cual trabajamos con el paciente y él tiene que consentir, es decir, aceptar todo lo que ya se le ha explicado. Yo particularmente utilizo este, ¿no? Por ejemplo, vamos a leerlo un poquito ya. Manifiesto que en pleno uso de mis facultades, la veracidad de los datos personales, que son estos,
aportados para la elaboración de mi historia clínica, de modo que he recibido información suficiente acerca del proceso terapéutico. Es decir, yo ya le brindé la información necesaria del proceso de la psicoterapia, de la evaluación. Resolví las dudas del paciente, ¿bien? A lo que presto voluntariamente mi consentimiento de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces ya de esta manera hacemos firmar el consentimiento informal. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hacemos la evaluación, utilizamos la entrevista, la observación y también las pruebas, test, escalas para obtener datos, ¿no? En cuanto a porcentajes, análisis cuantitativos, análisis cualitativos, ¿sí? Entonces, la entrevista es una técnica, es una herramienta que nos permite obtener información sobre el problema y la historia del problema, las causas, los antecedentes, etc. Bien, ahora, se les recomienda realizar una entrevista semiestructurada en el cual se plantea, ¿sí? Se plantea preguntas abiertas y preguntas cerradas. Bien, preguntas abiertas, buscamos que el paciente pueda explayarse con su respuesta. Y las preguntas cerradas con el paciente solo contesta con un sí o con un no. ¿Bien? Listo, de manera general para explicarles un poquito la entrevista semiestructural. Sí, entonces nosotros realizamos esta técnica para obtener información importante sobre la conducta problemática, ¿no? O el motivo de consulta. Ahora, dentro de la TCC, nosotros vamos a identificar los parámetros de la conducta problemática. ¿Qué son los parámetros? Hace referencia a la frecuencia, cuántas veces ocurre, qué tan frecuente es esta conducta problemática, a la intensidad y a la duración. ¿Bien? Estos son los parámetros que vamos a identificar de acuerdo a la conducta que está presentando el paciente. ¿Qué más? Determinamos los antecedentes, ¿sí? Pero ojo, aquí hablamos de qué pasó antes de que ocurra o de que emita la conducta problemática. ¿Qué puede estar provocando esta conducta? ¿Sí? Y vamos a hallar las consecuencias. ¿Qué ocurrió después del problema o de la conducta problemática? ¿Sí? Que esto es el análisis funcional de la conducta, que lo vamos a aprender hoy día en las siguientes diapositivas. Bien, ¿qué más? Vamos a identificar las conductas problemáticas, pero definiéndolas en términos conductuales de manera más precisa. Por ejemplo, si mi paciente me dice, tengo ansiedad, yo voy a tener que indagar con esta afirmación que me dice el paciente. ¿Qué pasaría, ya, qué pasaría si el paciente, o mejor dicho, si yo como psicólogo clínico solo me quedo con esa afirmación? El paciente tiene ansiedad. ¿Qué creen? ¿Que sería algo ético, bueno, correcto? ¿Qué consecuencias positivas o negativas tendría este accionar? Regina, contestando a tu pregunta, depende de varios factores, ¿sí? Que por más psicoterapia, por más seguimiento, ahora va a depender también de la morbilidad, del grado de la morbilidad.
Por eso se lleva a cabo una evaluación. ¿Listo? Bien, chicos, ¿qué pasaría entonces si el paciente me dice, Mariana, tengo ansiedad, pero yo no indago? Entonces yo supongo que el paciente sí, en efecto, tiene ansiedad. A ver, en el chat pueden poner sus respuestas. ¿Estará bien? ¿Será correcto esta forma de proceder? Vamos, recuerden que toda respuesta es válida, ¿sí? No hay respuestas buenas ni malas. ¿Estará bien? Sí, yo me quedo solo con eso. Bueno, paciente tiene ansiedad. Claro que sí, Carmen. Em, ¿Qué pasaría? ¿Será un buen proceder? ¿Cuáles serían las consecuencias si el paciente me dice, Mariana, tengo ansiedad? Y yo solo me quedo con esta afirmación y no indago más, ¿no? Y yo digo, bueno, supongo, como dice el paciente, tiene ansiedad. Ok, Carmen, estaría mal. Muy bien. ¿Qué piensan los demás? Buenas noches. Buenas noches, Charlie. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque va a haber consecuencias. Recordemos que toda acción y omisión tienen consecuencias. Muy bien, Regina, hay que indagar. Brenda nos comenta, no, porque es la percepción del paciente sin un sustento psicológico. Muy bien, Carmen. Tendría que indagar, puede que el paciente no tenga ansiedad. Excelente, muy bien, Regina. Muy bien, Charlie. Un mal diagnóstico nos comenta, excelente. En efecto, un mal diagnóstico. Puede ser que el paciente no tenga ansiedad, puede ser otra morbilidad. A ver, por aquí, Miriam nos comenta, sin hacer un diagnóstico profundo no se puede concluir que ese es el problema. Así es. Liliana, hay que seguir preguntando para saber qué es lo que le molesta o siente. En efecto, ¿sí? Yo no puedo quedarme solo con esta afirmación. Tengo que indagar. Es decir, le voy a preguntar, ¿qué es ansiedad para ti? ¿Cómo crees que esta ansiedad que tú me mencionas está repercutiendo en el ámbito familiar, laboral, académico, personal, en tu día a día? ¿Qué ocurre exactamente en esta área? ¿Cómo o qué síntomas estás presentando? Síntomas cognitivos, síntomas físicos, síntomas emocionales, qué comportamientos estás teniendo, desde cuándo. Tengo que indagar, preguntar, llevar a cabo pues la entrevista para afirmar o quizás corregir esta posible ansiedad que menciona el paciente, ¿cierto? Además también de toda la historia del problema que vamos a ir adquiriendo. Bien, ¿qué más? ¿Ustedes consideran que es importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente? ¿O no habría ningún tipo de importancia? Y esto se hace en el proceso de evaluación de intervención. Será importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente. Muy bien, Regina. El FODA, ¿no? Personal. Carmen nos comenta que sí,
ayuda, puesto que ayuda al autoconocimiento. Muy bien. Samantha nos dice que sí es importante. Grislaim, espero haber pronunciado bien tu nombre. Sí es importante, ¿cierto? Muy bien, Liliana, sí es importante porque de esta nos vamos a ayudar también para poder llevar a cabo el proceso de intervención, las herramientas, las técnicas, ¿no? Vamos a potenciar y las debilidades que todas las personas tenemos, estas oportunidades de mejora, vamos a convertirlas en fortalezas durante este proceso. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la evaluación, recordemos que nosotros hacemos una anamnesis, un examen mental, ¿cierto? La anamnesis en el cual nosotros recolectamos información importante de la persona, del problema o de la morbilidad que está presentando el paciente, ¿cierto? ¿Qué es lo que indagamos en esta anamnesis? Los datos de filiación, motivo de consulta, la historia de enfermedad actual, los antecedentes personales desde su nacimiento hasta la actualidad y los antecedentes familiares. ¿Sí? Se lleva a cabo la entrevista de todos estos elementos que previamente he mencionado. ¿Sí? De su desarrollo desde que era pequeño hasta su edad actual. Antecedentes personales, antecedentes familiares, bueno, claramente el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual o del problema actual. También se indaga sobre su periodo de desarrollo, si por ahí recuerdan la etapa, o le contaron, mejor dicho, ¿no? La etapa prenatal, la etapa natal, la etapa postnatal o la primera infancia, cómo fue en el colegio, su desarrollo, la función sexual también, que es importante, los hábitos positivos o quizás tóxicos, ¿no? O nocivas que tiene en cuanto a su alimentación, sueño, consumo de alguna sustancia, ¿sí? También si practica alguna otra religión o si no es creyente. Vamos a indagar sobre los antecedentes mórbidos personales, enfermedades, posibles accidentes, la personalidad. ¿Qué más? Antecedentes familiares, tales como la composición familiar, la dinámica familiar, la condición socioeconómica, ¿no? Y si algún paciente, o mejor dicho, un familiar, presenta algún problema psiquiátrico diagnosticado, de repente también llevo terapia, ¿no? Que es importante. ¿Bien? Y el examen mental, que también indagamos o observamos cómo está, ¿no? El paciente sí está orientado en espacio, persona y tiempo, que son las tres esferas, cómo es su lenguaje, si es fluido, comprensible, eh, o es lento, ¿no? Vamos a indagar sobre su pensamiento, si es coherente, lúcido, sobre su atención, concentración, la actitud, el comportamiento que tiene, ¿sí? La conciencia, la orientación, si es lenta en cuanto a su atención, etc. Entonces, de esta manera obtenemos información en el examen mental y en la anamnesis del paciente. ¿Listo? A ver, por otro lado, en la TCC nosotros vamos a tener que indagar 4 respuestas, ¿sí? Las respuestas cognitivas, es decir, sus pensamientos. ¿Cuáles son las interpretaciones que el paciente realiza ante una situación? Las respuestas afectivas, los sentimientos, las emociones. ¿Qué emoción surge en esta situación debido al pensamiento? ¿Cierto? Las respuestas fisiológicas. ¿Qué sensaciones internas experimenta?
cómo reacciona su cuerpo, su organismo ante esta situación. Hay sudoración, palpitaciones aceleradas, sensación de ahogo, náuseas, dolor de cabeza, temblores en las manos, ¿bien? Y el aspecto o las respuestas motoras que hace referencia a la conducta. ¿Qué hace el paciente en esos momentos? ¿Qué actos o qué conductas presenta el paciente en dicho momento? ¿Bien? De repente es la conducta problemática. ¿Desde cuándo tiene lugar el comportamiento problema? ¿Sí? Entonces, son 4 respuestas que vamos a tener que abordar en el paciente. No solo en el proceso de evaluación, sino también de intervención. Bien, ahora, perdón, la entrevista es respetuosa, siempre manteniendo la distancia correspondiente, ¿sí? La flexibilidad también, como les decía, tener esta concordancia entre lo que digo y lo que mi cuerpo está manifestando en ese momento, mi lenguaje verbal y no verbal, capacidad de escucha activa, la presencia que nosotros tenemos para el paciente, la tolerancia, la empatía y objetividad. Bien, ahora, ¿qué habilidades personales ustedes consideran que el psicólogo debería de tener? ¿Qué competencias y habilidades consideran que el psicólogo debe de desarrollar, debería de tener? Empatía, escucha, amabilidad, apertura. Muy bien, Regina. ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades y o competencias deberíamos de desarrollar? Y no solo competencias profesionales, sino también personales. Brenda nos comenta empatía, comunicación asertiva, excelente. Franco, las habilidades escucha activa, empatía, aceptación, el rapport, excelente, Franco. Dar pautas para resolver problemas como un segundo plan, nos comenta Regina. Muy bien. A ver, algunas características personales, ¿no? Tener, a ver, desde un inicio, a ver, por aquí nos comenta Carmen, empatía, asertividad, resolución de problemas, muy bien, confianza entre paciente y psicólogo. Y Liliana nos comenta empatía y comunicación. Excelente. A ver, tenemos que ser flexibles. ¿Será una competencia, una habilidad que debemos desarrollar, la flexibilidad? Sí, excelente, Carmen. Así es. Regina nos comenta, sí, si no, no se puede dialogar con el paciente. Muy bien. Tenemos que ser flexibles. Bien, recordemos que justamente, si no me equivoco, la sesión anterior comentábamos que qué pasaría si yo ya tengo mis objetivos previamente planteados, ¿no? En una sesión y digo, bueno, la próxima sesión que acude mi paciente, voy a trabajar autoestima. ¿Bien? Y viene el paciente y me dice, Mariana, pues me despidieron del trabajo, ¿no? Que es un suceso de impacto, ¿no? Porque repercute en muchas cosas. Yo tengo que ser flexible para modificar esa sesión en base a la necesidad del paciente.
¿cierto? Yo no le puedo decir, bueno, lo siento, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero hoy día toca la autoestima, ¿no? Claro que puedo tocar un punto si es que se da el momento de tocar el punto de la autoestima. ¿Ve? Entonces la flexibilidad sí es importante. ¿Qué más? Los principios éticos, los principios profesionales, la escucha activa, ¿no? A través del parafraseo, ¿cierto? Es decir, si el paciente me dice todo una afirmación, bien, yo voy a parafrasear para que haya esta escucha activa. La clarificación también. Es decir, tú quieres decir que es esto tal, 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 ¿sí? Sí, clarificamos la información. La empatía, la aceptación incondicional al paciente, aceptar al paciente tal y como es. También la auto, autenticidad, perdón, ¿sí? Ser uno mismo. ¿Bien? ¿Qué más? Por otro lado, la autorregulación. Tengo que aprender a autorregularme. Puede ser que por ahí mi paciente comenta algo, yo no puedo decirle, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cierto? Tengo que aprender a autorregularme, saber gestionar la emoción, evitar la contratransferencia, ¿sí? Entonces, son algunas habilidades, competencias que debemos de desarrollar. A ver, Liliana nos comenta, sí, tenemos que ponernos en el lugar de la persona para poder ayudarlo con mucho respeto y reciprocidad. Así es, Liliana. Parafraseo, Regina, es cuando la persona o el paciente te dice, ¿no? Te está contando o te está narrando alguna experiencia o alguna incomodidad, ¿bien? Y tú le vas a decir casi lo mismo, pero con tus propias palabras, ¿sí? Es decir, vas a decir lo mismo, pero con tus propias palabras. Es como volver a mencionar lo que ha dicho el paciente, pero con tus palabras, las palabras de Regina, sin distorsionar el significado. No es interpretar. Yo creo que el paciente está diciendo esto. No. Yo voy a decir lo que el paciente está diciendo, pero con mis palabras, sin modificar el significado de lo que me está narrando. Replanteamos las palabras del paciente. Así es un recurso que nos ayuda y nos permite, uno, la escucha activa, y dos, que el paciente también haga esa conexión con nosotros, ¿sí? De que pues sí lo estamos escuchando porque hemos dicho prácticamente lo mismo, pero en otras palabras. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? El proceso de intervención, proceso de evaluación, pues es activo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solo nosotros realizamos el trabajo que es claramente parte de nuestra vocación, sino que también el paciente va a adoptar un rol activo frente a sus dificultades. ¿Ve? Y es lo que justamente mencionábamos. Es decir, que tenga o que realice las acciones, las tareas, el compromiso para que el proceso de psicoterapia pues funcione, ¿no? Que no todo se quede solo en la sesión, sino también después de sesión. Bien, algunas actitudes de los pacientes que podemos enfrentar cuando el consultante no tiene conciencia de la conducta disfuncional. Generalmente lo he visto, yo ya hablando desde mi experiencia,
desde mi experiencia como Mariana, ojo, en los adolescentes, ¿no? O en los niños también. Ellos no tienen conciencia de enfermedad, ¿sí? Incluso mencionan, ¿no? En realidad los que deberían estar en psicología, en terapia, son mis papás, ¿sí? Precisamente por eso, ¿no? Porque no hay esta conciencia de enfermedad. Por otro lado, también tenemos la actitud de que el paciente llega confundido, sin claridad en cuanto a sus problemas. ¿Sí? No sé qué me pasa, no sé qué tengo, bien, pero sé que no me siento bien. Y por eso vengo a consulta. Pero no sé, necesito que usted me ayude para poder identificar qué es lo que estoy presentando, ¿no? Qué es lo que tengo. ¿Bien? Y hay otros pacientes que sí tienen conciencia, ¿no? Ya tienen claridad. Si nosotros le preguntamos qué sientes, cómo sientes, cómo surge, nos puede responder de manera muy fluida, ¿no? Y con seguridad. Bien, después de este primer contacto que tenemos con el consultante, vamos a dejarle una tarea para la casa, que es redactar una pequeña autobiografía. Ahora, esto es opcional, se le puede dejar como también, ¿no? ¿Bien? Va a depender. Yo particularmente en algunos casos sí les he dejado esta tarea. Solo van a tener que redactar una pequeña autobiografía narrando los acontecimientos más importantes de su vida, positivos y negativos. Esto me permite obtener información también sobre la persona, sobre mi paciente, y también me facilita para indagar qué es aquello que considera positivo y qué es aquello que considera negativo. ¿Por qué lo consideran de esta manera, positivo o negativo? ¿Cómo le está afectando este evento de su vida en su presente? En caso le afecte, ¿no? O en caso aún esté repercutiendo. ¿Qué necesita para que este evento se quede en el pasado y que ya no esté en su presente? ¿Bien? Entonces, es una tarea que también nos va a permitir ver el compromiso del paciente. Si la próxima sesión viene y me dice no pude hacerlo, no lo hice porque se me olvidó o porque, no sé, tuve mucho trabajo, ya vamos viendo el compromiso, ¿no? Y ahí vamos a psicoeducar, decirle la importancia que se tiene para, bueno, que tiene el hecho de que realice las tareas para ver la eficacia del proceso de intervención. Bien, a ver, aquí tenemos algunos. A ver, Regina nos comenta. ¿Cómo así? A ver, o sea, que el paciente se invente rasgos positivos y negativos. Allá. Ah, claro. Sí, en ese caso estaría como que la proyección, ¿no? Según la Gestalt. La Gestalt es otra rama de la psicología, bueno, es otra corriente de la psicología, mejor dicho, donde proyecto en el otro lo que yo realmente veo en mí, ¿no? O lo que no veo en mí, pero lo estoy proyectando en los demás. Sí, también, ¿no? Crea una historia. En el caso de los niños se utiliza, ¿no? A ver, dibuja una persona. Ahora crea una historia en esta persona, dónde está, con quién está. Ahí crean su historia, ¿no? O con los juguetes también. También lo puedes realizar. Vean, algunos ejemplos de entrevista. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Le puedo decir, describe detalladamente el motivo de la consulta, también cuál es la razón por la cual tú te encuentras aquí, cuál es el motivo por el cual tú has decidido estar en terapia o iniciar terapia, qué siente, qué piensa, qué le parece el problema que él le trae aquí, cuándo fue la última vez que ocurrió este problema, cómo, dónde, con quiénes estabas,
¿Qué pasó después de la conducta problemática? ¿Con qué frecuencia le ocurre este problema? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad? De la escala del 1 al 5, por ejemplo. Siendo 1 mínimo nada, al 5 mucho. ¿Cómo le afecta esta conducta problemática a su vida diaria? ¿En qué situaciones concretas, específicas ocurre el problema? ¿No? Y acá le solicitamos que pueda describir cuáles son estas características de la situación, las personas presentes, qué pasó antes, qué pasó después. Bien, algunas otras preguntas que también podemos plantear. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo fue esta primera vez? Que nos cuente. ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿No estaba solo? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hizo para afrontar la situación? Desde este entonces, ¿se ha agravado el problema desde la primera vez que surgió? ¿O se mantiene en cuanto a intensidad? ¿O es más intensa o menos? Y esto también pregunto, ¿ha buscado ayuda anteriormente? ¿Sí? Yo les pregunto desde un inicio, ¿primera vez que acudes a psicoterapia o ya antes has recibido ayuda o has buscado ayuda? Si es así, ¿con qué profesionales? ¿Cuál fue el motivo de consulta en ese momento? ¿Cómo le fue durante esos, cómo le fue durante estas sesiones? ¿Qué es lo que sí le funcionó? ¿Qué es lo que no le funcionó? ¿Cómo se sintió durante este proceso? Si lo dejó, ¿por qué lo dejó? ¿Bien? ¿Y a qué cree que se deba su problema? Son algunas preguntas generales que se puede realizar en la entrevista. Bien, después nosotros tenemos un segundo encuentro, ¿cierto? Con el paciente, que también es el proceso de evaluación. Bien, a ver, chicos, espérenme un momentito, por favor. Ya, disculpen, es que estoy mal de la garganta y tenía que tomar un poquito de agua. Van a disculpar. Entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos un segundo encuentro, ¿no? Que vamos aún en el proceso de evaluación. Aquí vamos a delimitar la preocupación del paciente, ¿sí? Cómo está afectando también en su día a día el problema o la morbilidad, ¿sí? El nivel de conciencia de la responsabilidad que tiene, ¿no? Como les decía, les dejamos la primera tareita. Si no lo hace, no lo realiza, vamos a ir viendo la responsabilidad que está teniendo, ¿no? También en su hora de llegada, si es que está reprogramando o la reprogramación tiende a ser constante, vamos observando la resistencia, ¿no? Del paciente y la responsabilidad que tiene. ¿Qué cambios tendrían que darse para que él pueda superar su estado actual? ¿Y qué expectativas también tienen en relación a su cambio y el nivel de motivación que presenta en su situación actual? Bien, ahora aquí tenemos una herramienta, ¿sí? Que nos permite identificar el nivel de satisfacción. Quizás algunos de ustedes lo conocen, que también se le puede denominar la rueda de vida, ¿no? Como la que vemos aquí en pantalla. A ver,
Vamos a ver primero esto. Ya vamos a comenzar definiendo las áreas, ¿sí? Áreas de vida. Tenemos el área social, el área familiar, por ahí si es que tiene pareja, entonces área de pareja, si estudia, área académica, laboral, espiritual, personal, salud. Bien, puede haber más áreas, puede haber menos, sí, esto se va a adaptar en función a la vida de la persona, ¿sí? Porque puede ser que mi pareja no esté trabajando, entonces no puedo poner el área laboral, ¿ya? Entonces, le decimos, vamos a comenzar quizás por el área social, ¿no? De tus relaciones interpersonales. De la escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo que le puedo otorgar a esta área, usted va a responder qué tan satisfecho se siente. Bien, 10 es que se siente completamente satisfecho, que no cambiaría nada. Bien, entonces, por ejemplo, estoy en un nivel 5. Bien, y el 1, ojo, el 1 se considera la menor puntuación, en donde no soporta absolutamente nada del área social. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho se siente? Quizás en un 5, ¿sí? Nos pone 5. ¿Cuáles son, le preguntamos, cuáles son las razones que sustentan este puntaje? ¿Por qué? ¿Por qué usted le ha puesto un 5 y no un 6, un 7, un 2? Bien, también le preguntamos, ¿cuál es la situación o la experiencia que le genera mayor malestar emocional dentro de esta área social? Que nos dé ejemplos para definir mejor la molestia. Bien, y este procedimiento lo hacemos con cada uno de las áreas. Podemos hacerlo así como también con la rueda de vida. Bien, es lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Aquí ponemos el área de la salud, el área familiar, vamos a poner el laboral, el desarrollo personal, que también es importante. Pondríamos el área académico, social, ¿bien? No sé, quizás por aquí el área de pareja, bien, y el área de ocio, ocio y diversión. Entonces establecemos las áreas del paciente. Y la indicación va a ser la misma. Este punto, el medio, bien, equivale a 0. Y la corteza, el exterior, equivale a 10. Entonces tú te vas a preguntar, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho o satisfecha te sientes en el área de la salud? Por ejemplo, me siento un 3. Ya. Voy a ubicar más o menos en este termómetro 3, que sería más o menos por aquí. Bien, entonces pongo 3. Bien. Y aquí el paciente tendrá que pintar su raíz, ¿no? Entonces lo pinta esta sección. Igual, ¿no? En ocio me siento un 4, satisfecho. 4. Bien. Y va a ser para todas las áreas de vida. ¿Sí? Siempre tiene que poner el número y tiene que pintar. Después, vamos a indagar uno por uno. Le decimos, a ver, ¿por qué consideras que en el área de salud te encuentras satisfecho en un nivel 3? En un nivel 4, 5, 6, no 3, 2. Quiero que observes tu rueda. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría esta rueda? ¿Bien? ¿Cómo te gustaría que esté? Con otro color.
En el área de la salud, tú estás actualmente en un nivel 3, satisfecho. ¿En qué nivel te gustaría estar? Ah, pues en un 8, más o menos por aquí. ¿Sí? Un 8. En el ocio, quizás un 7, ¿ven? Un 9. No sé, también un 9, un 8, ya depende. ¿Bien? Entonces, ya tiene sus metas, ¿no? En cuanto a satisfacción. Pero poco a poco, a través de las sesiones, vamos a aterrizar estas metas, ¿no? Y ponerlos en objetivos más pequeños, jerarquizados para llegar al nivel de satisfacción. Bien, entonces, pueden utilizar este ejercicio como este, que se parecen mucho, para identificar las áreas y la satisfacción en cada una de estas. Bien, perdón. Por otro lado, mencionarles también que nosotros llevamos a cabo la autoobservación y el autorregistro, que son técnicas de autoinforme que ayudan muchísimo para el proceso de intervención. Bien, entonces aquí el paciente toma conciencia sobre su propio comportamiento que podría pasar desapercibido, sobre sus pensamientos que quizás antes no se o no lograba identificar qué pensaba en ese momento, o quizás no se planteó nunca la pregunta. ¿Bien? Y también permite controlar el progreso, por lo que adquiere una función de feedback. Es decir, va a fortalecer el comportamiento de cambio y rectificar. Por ejemplo, va a escribir la fecha, ¿no? Por ejemplo, el 12 del 03 de 2025. Situación: discutí con mi pareja. Esa es la situación. ¿Eh? Emoción: tristeza, enojo, pensamiento: me va a pedir el divorcio, yo creo que me está haciendo infiel. Y comportamiento: ¿qué hice en ese momento? Fui y le grité. Fui a su trabajo a buscarla. ¿Bien? Este es el autorregistro básico que realiza. Y ojo, en la emoción califica del 0 al 10 el nivel de la emoción. Por ejemplo, tristeza. Del 0 al 10, ¿en qué nivel se encontraba mi tristeza? En un 9. Enojo. Del 0 al 10 en un 8. ¿Bien? Y ese es el autorregistro básico, el que se realiza. Bien, este autorregistro también nos permite tener nuestra línea base. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? A ver, un momentito ya. ¿Qué más? Utilizamos test psicológicos, pruebas, escalas, ¿bien? Ahora, recordemos que la escala o un test o una prueba psicológica por sí sola no nos va a dar un diagnóstico. Yo no solo me puedo basar en eso, sino que voy a integrar toda la información que he obtenido durante la evaluación con la entrevista, la observación y los test, las pruebas psicológicas o escalas. Bien, la anamnesis, el examen mental, todo lo que yo he llevado a cabo en el proceso de evaluación. Es decir, todo esto, todo lo que hemos visto. ¿Bien? La anamnesis, la entrevista, el examen mental, las preguntas no propias, la observación y las pruebas psicológicas, ¿no? Los test psicológicos. Por ejemplo, tenemos el test de Raven, el de Cattell, la autoestima, de Smith, Cooper Smith, el test conociendo mis emociones, el MASI, el Milo, el Stylos, bueno, si usan los test proyectivos también, etcétera. ¿Bien? Entonces, hay infinidad de test que tienen que estar validados, ¿no? En nuestra realidad para tener nuestro repertorio, ¿no?
El ICE de Barron también, que se puede utilizar. Yo particularmente realizo una evaluación un tanto integral, ¿no? Que evalúo personalidad, si presenta algunos síntomas de ansiedad, evalúo también escalas de ansiedad, coeficiente emocional, coeficiente intelectual, eh, autoestima, habilidades sociales, etc. Entonces, tenemos nuestros gráficos, ¿no? Recordemos que emitimos un informe psicológico después de haber llevado todo el proceso de evaluación y dentro en el análisis e interpretación de las pruebas psicológicas o de los resultados, eh, hacemos un análisis cuantitativo, ¿no? Que son los porcentajes, que son los gráficos, y hacemos el análisis cualitativo en la explicación de los porcentajes, de los niveles, de los gráficos. ¿Bien? Y en TCC realizamos la línea base, ¿sí? Que nosotros, vamos a guiarnos del autorregistro. Podemos realizar línea base de la emoción como también de la conducta, ¿no? A mí me ayuda bastante cuando trabajo con TCA, trastorno de la conducta alimentaria, para ver la frecuencia de la conducta y la frecuencia de las emociones. ¿Sí? Perdón. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ya. Este es de una paciente X que pues vamos a decir que Aaron es su expareja, ¿ya? Terminaron y realiza justo el autorregistro, ¿ya? Se le deja el autorregistro y menciona, bueno, en este caso escribe, la situación, Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. ¿Qué hice? Le respondí que sí, salimos a comer y al final tuvimos íntimo. Bien, otra situación. Le escribí a Aarón y no me contestó a pesar que le insistí. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, tristeza en un nivel 8. ¿Qué pensé? Que ya no me quiere, creía que habíamos retomado la relación, pero sus actitudes me dicen lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscar a su trabajo, a su casa y hablé con sus amigos para ubicarlo. ¿Bien? Entonces, de esta forma, el paciente realiza el autorregistro. Una vez que nosotros tenemos el autorregistro, a ver, un momentito. Se está entrecortando la comunicación. A ver, me confirman, por favor, o se escucha bien. Regina, sí. Sí, es el test de inteligencia para el déficit intelectual. Inteligencia. Está bien, ok. Ok. Gracias, gracias, gracias. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, este es el autorregistro. Bien, el básico, que sentí, que pensé, que hice. Y yo realizo mi línea base, en este caso de las emociones. Por ejemplo, ¿no? Las emociones predominantes fueron la ansiedad, culpabilidad, tristeza y cólera. El día viernes sentí en un nivel, no sé, quizás 5, o mejor dicho, en un nivel 2. El día sábado sentí tristeza, perdón. El día viernes sentí tristeza, por ejemplo, en un nivel 7. El día sábado en un nivel 2. El día domingo en un nivel 9. El día lunes en un nivel 8. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer en un Excel. ¿Sí? Solo hacen su tablita y les aparece la línea base de las emociones. Como les mencioné, también pueden realizar esta línea base de la conducta.
lo mismo. ¿Bien? Por ejemplo, en vez de ansiedad puede ser la conducta de vomitar, el atracón, ¿no? Autolesión, ¿sí? Entonces vamos a ver la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esta conducta? Bien, ¿qué tan frecuente es la conducta? ¿Sí? Entonces, de ambas respuestas, ustedes pueden hacer su línea base, ¿no? Y ayuda bastante para ver el grado de cumplimiento de las metas durante el proceso de evaluación, perdón, de intervención. Ahora, nosotros hemos visto, ¿no? Que en el primer proceso es la evaluación, obtenemos el, la entrevista y realizamos todo lo que hemos visto, ¿cierto? Emitimos el informe psicológico y en base a estos indicadores trabajamos. En base a toda la evaluación o la valoración que realizamos, trabajamos el proceso de intervención. ¿Podemos hacer un retest? Sí. ¿Qué es un retest? Es durante la intervención, durante las sesiones, tomamos algunas, bien, que puede ser antes de finalizar las sesiones, en el medio, eh, tomamos algunas consultas para realizar una evaluación. Es un retest. Son algunas pruebas, alguna entrevista, ¿no? La observación que hacemos. Y vamos a ver cómo van los indicadores, ¿no? Si estamos yendo bien o quizás estamos mal, cómo estamos con los indicadores que esperamos que haya un avance, ¿bien? Y podemos hacer un post-test, que el post-test también son algunas pruebas que también le aplicamos a los pacientes, la entrevista, la observación, también obtenemos información de las personas más cercanas del entorno. De acuerdo a ello, damos de alta, ¿no? O hacemos el seguimiento, que ya no nos vemos quizás una vez a la semana, sino nos estaremos viendo quizás una vez cada 15 días o prácticamente 2 veces al mes. Bien, solo hacemos el seguimiento. Sí, también lo pueden manejar así. Listo. Vamos a abordar el análisis topográfico de la conducta. Bien. Identificamos cuáles son estas respuestas motoras y cuáles son los parámetros de la conducta. Respuestas motoras son las 4 que están en el autorregistro: la conducta, el pensamiento y la emoción. Y hace referencia a la reacción corporal, el organismo. ¿Bien? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Y los parámetros de la conducta es la frecuencia, la duración y la intensidad. ¿Qué tan frecuente ocurre la conducta? ¿Cuánto dura? ¿Y qué intensa es? ¿Bien? Y junto al análisis topográfico de la conducta, realizamos el análisis funcional de la misma. Y que esta es una herramienta de mucha ayuda porque nos permite identificar qué variables influyen en la persona, qué variables están reforzando la conducta problema. Entonces, aquí hallamos el antecedente y el consecuente. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para comprenderlo mejor. Pero, ¿qué es el antecedente? Es aquel acontecimiento que ocurre antes de haber ejecutado la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? ¿Qué pasó antes de que mi paciente consuma alcohol? ¿Qué pasó antes de que mi paciente tenga esta conducta evitativa? O mienta, o sea infiel, o consuma pornografía.
Bien, este antecedente puede ser externo o interno. Externo es aquello que ocurre fuera de. Puede ser que antes discutió con su pareja, que la mamá le castigó, que se enteró que desaprobó un curso de la universidad. Este es el antecedente externo, ¿cierto? Que puede ser visto, conocido por los demás. Sucede fuera de la persona. Y el antecedente interno son recuerdos, imágenes, sensaciones, pensamientos. ¿Qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? Ah, es que yo recordé cuando mi mamá se murió. Ah, es que yo pensé cuando me despidieron del trabajo. ¿Bien? Y el consecuente son aquellos acontecimientos que ocurre después de haber emitido la conducta problemática. ¿Qué pasó después? ¿Qué consigue el paciente al momento de realizar la conducta problemática? Bien, y también de la misma manera vamos a hallar el consecuente externo e interno. Recuerden, externo aquello que ocurre fuera de la persona e interno dentro de la persona. Recuerdos, sensaciones, pensamientos, etc. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Para interiorizarlo mejor. ¿Cuál es la respuesta problemática? La mamá refiere que la niña llora y grita, ¿sí? Esta es una respuesta problemática porque es constante. No es que llore y grite porque hay algo que le duela, ¿no? No, sino porque es como una rabia, ¿sí? Vamos a hallar entonces el antecedente. ¿Qué preguntas puedo realizar? ¿Qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? O también, ¿qué puede estar provocando que la niña llore y grite? Y la mamá responde, es que yo le suspendí el uso de la computadora. ¿Es, es un antecedente interno o externo? ¿Será un antecedente interno o externo? Excelente, Regina. Muy bien. Externo. Ocurre fuera de, ¿cierto? Hallamos el antecedente. Ahora, hallaremos el consecuente. ¿Qué pasó después de que la niña llore y grite? ¿O qué consigue la niña con el llanto y el grito? La mamá sostiene, cede ante el grito y el llanto, de modo que le permite el uso de la computadora. Este consecuente, que también es externo, refuerza la conducta de la niña, ¿cierto? Porque la mamá está cediendo, y eso lo hemos visto en la primera clase, refuerzo que incrementa la frecuencia de la conducta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en una próxima situación, cuando la niña quiera algo, sea la computadora, un chocolate, una muñeca, etcétera, va a llorar y va a gritar. ¿Por qué? Porque sabe que la mamá va a ceder, porque ya lo hizo, porque ya reforzó o estaba reforzando la conducta problemática. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Conducta problemática es el consumo de alcohol. Antecedente.
¿Qué ha sucedido antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué puede estar provocando el consumo de alcohol? Y menciona, bueno, es que yo recordé cuando terminé con mi pareja. Antecedente interno, ¿cierto? Vamos a hallar el consecuente. ¿Qué consigues con el consumo de alcohol? Evito sentir el dolor y olvido mi pena. Entonces, esto actúa como refuerzo al consumo de alcohol. Sabemos qué está provocando y que está evidentemente experimentando dolor, tristeza. Y para evitar ello, ¿qué hace? Consume alcohol, porque le funciona. Bien, entonces ya hemos visto cómo se realiza el análisis funcional de la conducta. Vamos a ver este caso. Ya. Rafael, de 17 años, reacciona de manera agresiva, golpeando, aplaudiendo, gritando, cuando su mamá le llama la atención o discute con la hermana. Ante ello, algunas veces se tira al suelo, se golpea la cabeza con sus manos, sacude a su hermana cuando se siente enojado. Cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí mismo que es tonto. Su padre acude a casa para castigarlo, la madre le llama la atención y la hermana lo ignora. ¿Listo? Ese es el caso que nos comenta. ¿Qué preguntas puedo realizar para hallar el antecedente? ¿Qué preguntas puedo hallar? Perdón, ¿qué preguntas puedo realizar para hallar el antecedente? Recordando que el antecedente son aquellos acontecimientos que ocurren antes de emitir la conducta. Excelente. ¿Qué pasó antes? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? ¿Bien? ¿Y qué preguntas puedo realizar para hallar el consecuente? Considerando que el consecuente son acontecimientos que ocurren después de haber emitido la conducta. ¿Qué pregunta puedo realizar? ¿Qué pasó después? ¿Cierto? ¿Qué pasó después de que Rafael golpee, grite, etcétera? ¿O qué consigue Rafael con este comportamiento? ¿Sí? Particularmente utilizo la pregunta ¿qué consigue? ¿Y qué consigue? ¿Bien? Vamos a ver aquí, a ver. A ver, la respuesta o la conducta problemática, ¿no? Rafael golpea, aplaude, grita, se tira al suelo y se golpea la cabeza. Se siente enojado, frustrado y se dice a sí mismo que es tonto y que su mamá es mala. Sí, esta es la respuesta que nos ha mencionado. El antecedente que consigues
mejor dicho, perdón, ¿qué, qué puede estar provocando para la conducta de que Rafael golpee y grite? ¿Sí? ¿O qué pasó antes? ¿Qué dice? Su mamá le llama la atención y discute con su hermana. ¿Sí? Este es el antecedente externo, ¿cierto? Y esto está provocando la conducta. Hallamos el consecuente. ¿Qué consigue entonces Rafael golpeando, aplaudiendo, gritando, tirándose al suelo, etcétera? Uno, que venga su papá a verlo, aunque sea para llamarle la atención, que lo castiguen, le riñan, ¿bien? O le ignoren, porque la hermana lo ignora. A ver, si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, ¿qué les dice esto? ¿Qué consigue? Que el papá vaya a la casa, aunque sea para llamarle la atención. ¿Qué les dice esta consecuencia, este consecuente? Que claro, es un refuerzo positivo. ¿Por qué es un refuerzo positivo? ¿Qué está pidiendo el, el adolescente, Rafael? Excelente, Carmen, muy bien. Atención, tiempo del papá, porque sabe que no importa si mi papá viene solo para gritarme, pero al menos ya lo puedo ver, ya estoy con él. Y actúa como un refuerzo positivo. El papá es el estímulo que se presenta ante la conducta y que el papá esté va a reforzar la conducta problemática. Acción del padre, nos comenta Regina. Liliana nos dice que está buscando ver a su padre, así sea para castigarlo, es la manera de ver, de verlo llamando la atención. Así es, ¿no? Es una manera que tiene para llamar la atención, que no es adecuada, pero es la estrategia que él ha desarrollado, ¿no? Que ya en sesión, pues le vamos a dar otras estrategias y claramente trabajamos con el papá, ¿no? Y obviamente también con la mamá, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta con relación al análisis funcional de la conducta? ¿O está todo claro? ¿Todo claro, chicos? Excelente, Carmen. Muy bien. Muy bien, Samantha, también todo claro. Bien, todo claro entonces. Continuamos, ¿ya? Bueno, sabemos que para iniciar la intervención, bien, hay que tener muy en claro cuáles son los objetivos, ¿cierto? Yo no puedo trabajar, yo no puedo trabajar en base a lo que yo supongo, yo creo, no. Por eso realizamos pues toda la valoración, ¿sí? Planteamos objetivos en base a esa valoración. Identificamos qué conductas vamos a eliminar, reducir o implementar. ¿Eh? Y de ese modo hacemos lo que es el programa de intervención terapéutica, con técnicas adaptadas al problema, adaptadas a las necesidades del paciente. Realizamos el entrenamiento de las tareas, ¿bien? Y vamos a vernos con el paciente a veces una vez a la semana, ¿bien? O quizás dos veces a la semana. Después hacemos el seguimiento y de acuerdo a la evolución, quizás nos vemos cada quincena o cada mes, ¿sí? Este es el modelo que yo utilizo
que es sintetizado, ojo, que es sintetizado para tener un orden, ¿no? Por ejemplo, la fecha de intervención, el número de la sesión de intervención, ojo, la denominación de la sesión, cuál es el objetivo de la sesión, por ejemplo, reducir los niveles de ansiedad, reestructurar las creencias irracionales, modificar el diálogo interior, ¿no? Establecer objetivos, etcétera. Las técnicas terapéuticas. ¿Qué técnicas voy a utilizar para lograr este objetivo? ¿Sí? Y pues es un orden que nosotros planteamos para llegar a los objetivos finales. ¿Bien? Y bueno, como les decía, ¿no? Hacemos una evaluación posterior al tratamiento, ya sea un retest o un post-test, para observar cómo es que de manera más objetiva, más sistemática, cómo vamos con el avance del paciente. ¿Sí? Y la fase de la prevención de recaídas. Se analiza cómo está haciendo la evolución del problema, perdón, se resume las técnicas que hemos aprendido durante las sesiones y se analiza el afrontamiento de posibles problemas futuros. ¿Ve? Hacemos toda una recapitulación, previamente hemos entrenado al paciente y vamos a analizar el afrontamiento de posibles situaciones difíciles futuras. ¿Ve? Bueno, aquí, tenemos lo que es el análisis experimental conductual, ¿no? Como vamos viendo durante la intervención, cómo va. La semana 1 tiene enojo en un nivel 9, ¿bien? Intolerancia y la frustración en un nivel 8. Pero ya en la semana 4 estamos viendo que ha reducido de un 9 a un 7. Vamos bien, de un 8 a un 6. ¿Bien? En la semana 7, perdón, en la semana 4, en la semana 7, del 7 ha reducido al 6 y aquí se ha mantenido. Entonces, también nos permite ver cómo está en cuanto a la emoción, en cuanto a la conducta. Bien, a ver, los test de análisis, ¿cómo así? ¿Cómo así, Liana? Bueno, las pruebas psicológicas es todo un tema aparte, ¿no? Esas pruebas, esos test que utiliza el psicólogo clínico, está en base al motivo de consulta, el motivo al qué es lo que queremos tener información, ¿no? De personalidad, información de autoestima, coeficiente emocional, coeficiente intelectual, habilidades sociales, eh, habilidades intrapersonales, interpersonales. Entonces se hace toda una valoración utilizando algunos test, pruebas, escalas. Y de acuerdo a ello, pues vamos, ¿no? Aplicamos, realizamos lo que es la corrección y analizamos las respuestas con los porcentajes, ¿no? Que es todo un proceso, que es la psicometría, ¿no? Que es todo un tema aparte, ¿ya? Pero sí es interesante, muy, muy bueno, ¿no? Que eso se aprende en pregrado, ¿no? En pregrado en la carrera de psicología. Muy bien, chicos. Bueno, con esto pues ya terminamos nuestra segunda clase de TCC, terapia cognitiva conductual. Cualquier duda o consulta lo resolvemos la próxima, perdón, la próxima sesión. Espero que se lleven un gran aprendizaje. No se desconecten. Bien, le doy el pase entonces a nuestro coordinador. Que tengan una bonita noche.